Oh, it's so weird. Este soy yo. Y la razón por la que sale una tele es un poco absurda, pero en octubre del 2017 empecé un blog de huevos. Bueno, mire, la creatividad realmente no tiene límites. Muestra de ello es un joven que recrea paisajes, animales y hasta cuadros, pero no con pintura milanés, con huevo frito. Tiene dos hermanas que le ayudan, que son Clara y Emma. Delta 93 FM, Diana Goneta hace arte con huevos fritos. Foco del Estado de México. Son precisamente Huevos. La verdad nunca esperé que creciera tanto y por eso estoy muy agradecido, pero quiero hacer buen uso de toda esta atención inesperada y aportar una causa importante para mí, la salud mental. Con este video espero que al compartir mi experiencia contribuya de alguna manera a eliminar el estigma asociado a las enfermedades mentales. Este soy yo. La verdad no me puedo quejar. Es un flaming hot. Tengo todo lo que uno necesita para ser feliz. Pero este también soy yo. Y no choqué, pero mi mente constantemente está invadida por ideas perturbantes y repetitivas que me generan mucha angustia. Y esto es algo que no sé explicar. Y nunca he encontrado las palabras para expresar lo que se siente, entonces prefiero mostrarles. Entonces, cuando me siento bien, mi mente es capaz de hilar ideas y producir pensamientos productivos, pero cuando no, es como si pensara en todo y en nada, pero al mismo tiempo. Y repetir cosas en círculos, se siente como tener nublada la visión, como no poder pensar claro. Y el problema está en que todo lo que nos pasa en este mundo lo experimentamos a través de nuestra mente. Entonces, si eso está mal, está muy fácil de que te afecte en todo lo que hagas. Pero de alguna manera te acostumbras a vivir así y es algo que cargas contigo a todos los lugares a donde vas. Y empiezas a identificar qué te causa angustia, dónde no te sientes cómodo, con quién no quieres estar. Entonces empiezas a evitar ciertos lugares, dejas de hablar con ciertas personas y justo cuando piensas que tú ya sabes controlar tu mente, te das cuenta que tu mente te está controlando a ti. Estás dejando de hacer todo lo que te gusta por miedo a que te dé angustia. Y como muchos en la misma situación, sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué ni cómo pedir ayuda. Ya estaba desesperado y no sabía qué hacer. Así que fui al psiquiatra. Me di cuenta muy tarde. Ve que llorar es tanto de hombres fuertes como de cobardes. Lo que tiraste y terapia lo tienes que retomar, güey. Que tal vez llegue el día que solo pueda recordarme que si me caigo estás y como voy te vas. Que es algo casi idéntico con todos los demás. Estos son los actos que me han hecho una mejor persona. Vivo de la rúbrica el deseo de lo que Dios perdona. Y después de contarle todo lo que me agobiaba, me comentó que las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo son ideas que reconocen como absurdas, como parásitas, que no quisieran tener, que les generan ansiedad. Entonces hay una serie de compulsiones que son las conductas que uno hace para evitar la angustia generada por estos pensamientos. La mejor combinación que hay es medicamentos. Sí, después de eso todo mejoró muchísimo, pero en mi opinión lo más difícil de cualquier afección mental es que es una experiencia tan única y personal para cada quien que por más que tú quieras compartirla,
es imposible que te entiendan o que te hagas entender. Eso solo profundiza más tu angustia y soledad. You know, no, I'm not always fun to be around, and that there is this thing of, yeah, the world sees one thing, and what am I like at home? The community is mourning the suicide of a 13-year-old who took his life at school. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Whose real name is Tim Bergling was found dead. Desea algo que es mucho más común de lo que pensamos. Es algo que no hablamos y no nos sentimos cómodos compartiendo, con buena razón. Pero eso debería cambiar. Entonces todos los días se trata de trabajar en lo que puedes cambiar y también reconocer las cosas que no están en tu control. Además de eso, rodearte de gente buena. Y en mi caso algo muy importante fue encontrar la manera de utilizar la forma en la que funciona mi mente para producir algo más creativo que angustia. Para mí crear huevos va mucho más allá de solo los diseños, es el tiempo de la semana que me permito obsesionar y trabajar y pensar y dedicarle toda mi atención a solo una cosa. Mucha gente me pregunta que cómo los hago, pero yo creo que la respuesta más interesante es porque